Manipulación social y propaganda. Moldear la opinión pública y el comportamiento colectivo. La manipulación social y la propaganda son herramientas poderosas que han sido utilizadas a lo largo de la historia para influir en la opinión pública y moldear el comportamiento colectivo. A menudo estas técnicas se basan en la psicología humana para persuadir o coaccionar a las personas a adoptar ciertas creencias o acciones, incluso si van en contra de sus propios intereses o principios. La propaganda en particular es una forma de comunicación sesgada o engañosa que se utiliza para promover una agenda política o ideológica. Puede tomar muchas formas, desde discursos y películas hasta carteles y redes sociales. Su objetivo es crear una narrativa convincente que pueda ser fácilmente absorbida y repetida por el público, a menudo utilizando símbolos emocionales y mensajes simplificados para apelar a los sentimientos más que a la razón. La manipulación social, por otro lado, puede ser más sutil y se infiltra en la vida cotidiana a través de la publicidad, los medios de comunicación y las interacciones personales. Utiliza técnicas como la presión de grupo, la obediencia a la autoridad y el efecto de mera exposición, donde la repetición de un mensaje aumenta su aceptación para guiar las decisiones y opiniones de las personas. Ambas prácticas pueden tener efectos profundos y a menudo preocupantes en la sociedad, ya que pueden socavar la autonomía individual y la democracia al distorsionar el debate público y restringir el acceso a información diversa y puntos de vista contrarios. Los sesgos cognitivos son tendencias psicológicas que pueden influir en la percepción y el juicio de las personas y a menudo son explotados en la manipulación social. Algunos de los sesgos cognitivos más relevantes incluyen, por ejemplo, el sesgo de la confirmación. Esta es la tendencia a buscar, interpretar y recordar información que confirma nuestras creencias persistentes, ignorando aquella que las contradice. También el sesgo de la disponibilidad. Esta es la propensión a sobreestimar la importancia de la información que está más fácilmente disponible en nuestra memoria, como los eventos recientes o emocionalmente impactantes. También el efecto halo, es decir, la influencia de una impresión general positiva o negativa de una persona o cosa en nuestras opiniones sobre sus características específicas. Igualmente el sesgo de anclaje, es decir, la tendencia a depender demasiado de la primera pieza de información ofrecida al tomar decisiones, incluso si es irrelevante para la decisión. E igualmente el efecto de falsa consistencia, es decir, la creencia errónea de que nuestras opiniones, creencias y acciones son más consistentes a lo largo del tiempo de lo que realmente son. También el sesgo de autoridad, o sea, la inclinación a atribuir mayor precisión y credibilidad a las opiniones de las autoridades o expertos, independientemente de su veracidad. E igualmente el sesgo de grupo, o sea, la tendencia a alinear nuestras opiniones y comportamientos con los de un grupo al que pertenecemos o queremos pertenecer. E igualmente el efecto Dunning-Kruger, es decir, la paradoja por la cual las personas con poco conocimiento o habilidad en un área tienden a sobreestimar su competencia en ese área. Estos y otros sesgos cognitivos pueden ser utilizados por manipuladores para influir en cómo las personas interpretan la información y toman decisiones. Ser consciente de estos sesgos es un paso importante para protegerse contra la manipulación. A lo largo de la historia han existido numerosos ejemplos de manipulación social. Por ejemplo, la Alemania nazi utilizó intensamente la propaganda para fomentar el apoyo al régimen y sus políticas. Joseph Goebbels, el ministro de propaganda, fue clave en la creación de una imagen heroica de Hitler y en la difusión de mensajes antisemitas que contribuyeron al odio y la persecución de los judíos. Pero también en la Revolución Cultural en China, Mao Zedong movilizó a los jóvenes para purgar elementos burgueses y contrarrevolucionarios de la sociedad. Se utilizó la propaganda para idolatrar a Mao y sus ideas y se alentó a los guardias rojos a atacar a aquellos que se consideraban enemigos del Estado. E igualmente también en la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética emplearon la propaganda para exaltar sus propios sistemas políticos y económicos mientras demonizaban al otro. Esto incluyó la educación de las escuelas, los medios de comunicación y el arte, todo diseñado para moldear la opinión pública y mantener el apoyo a la política exterior y la carrera armamentística. Estos son solo algunos ejemplos de cómo la manipulación social ha sido utilizada por los poderes establecidos para controlar y dirigir a las masas. Por eso es importante estudiar estos casos para entender las técnicas de manipulación y aprender a identificarlas en el presente.
Joseph Goebbels, el ministro de propaganda del régimen nazi, desarrolló una serie de principios de manipulación que fueron fundamentales para la difusión del ideario nazi. Estos principios se basaban en la psicología social y buscaban una eficacia máxima en la propaganda. El primero de estos principios era la simplificación y el enemigo único, es decir, reducir todas las ideas a un mensaje simple y repetitivo y concentrar la propaganda en un enemigo común, real o imaginario. El segundo era el método de contagio, agrupar adversarios en una sola categoría para generalizar la crítica y el desprecio hacia ellos. El tercero era la transposición, es decir, proyectar los errores o defectos propios en el enemigo para desviar la atención de los problemas internos. El cuarto era la exageración y desfiguración, es decir, distorsionar la realidad exagerando y deformando los hechos para provocar una reacción emocional. El quinto era la vulgarización, es decir, presentar las ideas de manera que sean accesibles y comprensibles para el público más amplio posible. El sexto era la orquestación, o sea, repetir incansablemente el mismo mensaje en diferentes medios y contextos para grabarlo en la mente del público. El séptimo era la renovación, o sea, renovar constantemente la información y los argumentos para evitar el aburrimiento y mantener el interés. El octavo era la verosimilitud, o sea, construir argumentos creíbles y con un fondo de verdad para que la propaganda sea más convincente. El noveno era la silenciación, o sea, ocultar información y hechos que pueden ser negativos para la propia causa. El décimo era la transferencia, o sea, asociar la propia causa con símbolos positivos y respetados para ganar autoridad y aceptación. Y el 11º era la unanimidad, es decir, crear la impresión de que existe un consenso general, incluso si no es así, para presionar a los individuos a unirse a la mayoría. Estos principios de Goebbels buscaban no solo informar, sino también convencer y en última instancia controlar la opinión pública. Goebbels fue un maestro en el uso de la propaganda para manipular la percepción y las emociones de las masas, lo que tuvo un impacto profundo y trágico en la historia. Las técnicas modernas de manipulación social han evolucionado con la tecnología y se han adaptado a la era digital. Algunas de estas son las siguientes. Eco de cámara, es decir, en las redes sociales las personas a menudo se encuentran en entornos donde solo se escuchan opiniones que refuerzan sus creencias persistentes, lo que limita la exposición a puntos de vista divergentes. O microsegmentación. Utilizando los algoritmos y Big Data se pueden dirigir mensajes altamente personalizados a individuos o grupos pequeños basados en sus intereses, comportamientos y creencias. O la desinformación y fake news, es decir, la creación y difusión de noticias falsas para engañar y confundir al público, a menudo con el objetivo de influir en la opinión pública o desacreditar a oponentes. O también el astroturfing, es decir, la práctica de crear la ilusión de un movimiento de base espontáneo, cuando en realidad es una operación dirigida y financiada por organizaciones poderosas. También están los deepfakes o manipulación de medios, es decir, el uso de inteligencia artificial para crear vídeos o audios falsificados que parecen reales, lo que puede engañar a las personas para que crean que algo sucedió cuando no fue así. También está la sobrecarga de información, es decir, inundar a las personas con una cantidad abrumadora de información, lo que puede llevar a la parálisis del análisis y dificultar la distinción entre los hechos y ficción. También está el framing y el priming, es decir, presentar información de una manera que predispone a las personas a interpretarla de una manera particular, a menudo destacando ciertos aspectos mientras que se ignoran otros. O también los bots y trolls en redes sociales, es decir, la utilización de cuentas automatizadas o personas dedicadas a influir en las discusiones en línea y promover agendas específicas. Detectar la manipulación social y protegerse de ella requiere un enfoque activo y consciente. Algunas de estas estrategias pueden ser las siguientes. Por ejemplo, la educación mediática, aprender a analizar críticamente el contenido de los medios de comunicación, identificando sesgos, fuentes y propósitos detrás de la información presentada. También el pensamiento crítico, es decir, cuestionar activamente la información recibida, buscar evidencia y no aceptar afirmaciones sin cuestionar su veracidad o intención. También la diversificación de fuentes, es decir, consultar una variedad de fuentes de información para obtener una visión más equilibrada y completa de los eventos y temas. También la verificación de hechos, es decir, utilizar herramientas y sitios web de verificación de hechos para confirmar la autenticidad de las noticias y datos.
También la conciencia de sesgos cognitivos, es decir, reconocer que todos tenemos predisposiciones que pueden influir en nuestra percepción y buscar activamente perspectivas que desafíen nuestras creencias. Igualmente, el diálogo y el debate, participar en conversaciones con personas que tienen puntos de vista diferentes para entender mejor otras perspectivas y evitar la polarización. Igualmente, la privacidad y seguridad digital, o sea, proteger la información personal y ser cauteloso con lo que se comparte en línea para evitar ser blanco de manipulación basada en datos personales. E igualmente la autoconciencia, es decir, reflexionar sobre nuestras propias reacciones emocionales a la información y ser conscientes de cómo éstas pueden ser manipuladas. Al adoptar estas prácticas podemos fortalecer nuestra resiliencia contra la manipulación social y fomentar una sociedad más informada y crítica.